Regístrate en el canal Señora Hermosa. Junio resultó ser caluroso y seco. La hierba, que hasta entonces estaba verde y jugosa, se volvió amarilla. No había ninguna nube en el cielo. El sol calentaba tanto que parecía fácil freír un huevo sobre el asfalto. Un hombre alto de pelo blanco sacó con mucho cuidado el queso seco. Sus raíces estaban firmemente plantadas en suelo arcilloso. Al principio contuvo las lágrimas, pero luego ellas mismas rodaron por sus mejillas. Dmitri iba al cementerio casi todas las semanas. Cada vez le traía a su esposa un exuberante ramo de rosas. Estas son las flores que a Marina le encantaron en vida. La esposa de Dima murió hace poco más de un año. Fue la primavera más trágica en la vida de un hombre. En el trabajo, Marina de repente se sintió mal. Cayó cerca de su escritorio. Los colegas pensaron que la niña simplemente había perdido el conocimiento. Inmediatamente llamaron a una ambulancia. A la llegada del felcher intentó reanimar a la joven empleada, pero a los pocos minutos anunció su muerte. Estos terribles acontecimientos aún se recuerdan en la oficina. Marina nunca se quejó de su salud. Por eso, la repentina muerte del directivo conmocionó a muchos. Dmitri se enteró de la muerte de su esposa mientras estaba en el trabajo. Inmediatamente dejó todas sus cosas y corrió hacia su esposa. En ese momento, la mujer fallecida ya se encontraba en la morgue. El hombre lloró y suplicó a los empleados que lo dejaran ir a Marina. El patólogo no pudo resistir durante mucho tiempo. Vio en qué estado desesperado acudía a él la esposa del difunto. Dima no podía creer lo que estaba pasando. La muerte de su esposa fue tan repentina que, al mirar el cuerpo de la niña, el hombre aún no había confesado que se trataba de su amada Marina. La tristeza literalmente se tragó a Dmitri. Varios meses después de la muerte de su esposa, no salió de casa. El hombre se tomó unas largas vacaciones en el trabajo y trató de... A veces, a Dima le venían a la mente pensamientos terribles sobre el suicidio. No podía imaginar cómo viviría sin su amada. Como resultado, dejó todos los planes de suicidio al hombre. Tuvo un hijo en la boda con Marina. Bogdan, de 7 años, también estaba muy preocupado por la inesperada muerte de su madre. Dmitri no podía ser tan malo con su hijo. Él no quería. Para que el niño pierda también a su padre. Durante las vacaciones de verano, el hombre envió a Bogdan al pueblo, donde tenía una abuela y un abuelo en la línea de maternidad. Los padres de Marina aceptaron con gusto al niño en su casa. Recientemente, enterraron a la única hija que de repente se le paró el corazón. Ahora era especialmente importante para ellos estar al lado de sus nietos. La presencia de Bogdan literalmente les ayudó a sobrevivir al dolor. Al mismo tiempo, Dmitri, encerrado en su apartamento de la ciudad, cayó en una profunda depresión. A veces bebía, a veces se tumbaba en el sofá sin rumbo fijo y, a veces, tragaba muchos sedantes y dormía sin despertarse durante varios días. En el otoño, el hombre se dio cuenta de que no podía seguir así. Su hijo llamaba a menudo a su padre y le pedía que lo visitara en el pueblo. El niño, que acababa de quedarse sin su madre, extrañaba mucho a sus padres. Como resultado, Dima tomó al niño y decidió que, a pesar de todo, seguiría viviendo para Bogdan. En septiembre, su padre envió a su hijo a la escuela y él se puso a trabajar. Dmitri tenía educación médica. Se graduó en el instituto y la escuela de informática con una licenciatura en ciencias. Y luego consiguió un trabajo en una clínica privada como neurólogo habitual. Para olvidarse de su pena, el hombre de la cabeza se puso a trabajar. Durante el día, el médico consultaba a los pacientes y por la noche pasaba tiempo con el niño. Tras la muerte de su madre, Bogdana empezó a sufrir pesadillas nocturnas y también aparecieron problemas de concentración y atención. Dima era un buen neurólogo. Inmediatamente se dio cuenta de que su hijo estaba desarrollando un trastorno postraumático. El hombre hizo todo lo posible para ayudar al niño que sufría, dándole todo su tiempo libre. En la familia de Dmitri, todo empezó a mejorar solo un año después de la pérdida de un ser querido. El dolor de la pérdida no desapareció ni del padre ni del hijo, pero el anhelo por el tiempo se volvió embotado.
Los hombres empezaron a acostumbrarse a las nuevas circunstancias. Casi aprendieron. Vivir sin Marina. Bogdan, estoy en casa. Gritó Dima tan pronto como cruzó el umbral del apartamento. ¿Dónde estás? Papá, estoy aquí. El hombre salió corriendo del niño, sosteniendo un teléfono nuevo en sus manos. He pasado todos los niveles, ¿te imaginas? Me lo puedo imaginar. Dima miró a su hijo con un suspiro. No podrás volver a quitarte el teléfono de la mano. Vamos, apágalo. Ahora almorzaremos. Bueno, papá, puedes tener otros 5 minutos, suplica Bogdan. Rara vez lograba pedirle a su padre un dispositivo, que luego no quería dárselo en absoluto. Solo 5 minutos, respondió el hombre con severidad. A Dmitri no le gustaba que el niño se sentara demasiado tiempo al teléfono. Los chicos ya tenían problemas con la neurología y los juegos. Pero casi todos los fines de semana el hombre iba al cementerio. No quería llevarse a Bogdan con él, por lo que se vio obligado a dejar a su hijo en casa. Y para que el niño no se aburriera, Dima le permitió sentarse un poco frente al teléfono inteligente. Terminé. Exactamente 5 minutos después, el niño le entregó obedientemente el aparato a su padre. Genial. Dmitri le quitó el teléfono al niño. Y ahora ve a lavarte las manos. Almorcemos y salgamos a caminar por la calle. El clima es tan hermoso allí. ¡Hurra! El niño estaba feliz de llamar. ¿Y nos llevamos la bicicleta? Por favor, por favor. El niño empezó a suplicar que le estrechara la mano a su padre. Está bien, el hombre suspiró cansado. Si lo conduces con cuidado, lo aceptaremos. Está bien, viajaré solo cerca de ti. ¡Hurra! Después del almuerzo, Dmitri, como prometió, salió a caminar con Bogdan. Tomó su bicicleta y se dirigieron apresuradamente al parque. Durante todo el camino hasta la plaza, el hombre no perdió de vista a su hijo. A Bogdan todavía se le daba mal montar a su amigo de hierro. Por lo tanto, a Dima le preocupaba que el niño pudiera salir de viaje. ¿A dónde fuiste esta mañana? ¿A mamá otra vez? De repente preguntó el padre del niño. Sí, a mamá. Ni siquiera, respondió el hombre. A él realmente no le gustaba hablar de este tema con su hijo. Al recordar la muerte de su esposa, Dmitri inmediatamente se entristeció. Y no quería que Bogdan lo viera triste. ¿Por qué no me llevas con ella? Yo también quiero ir al cementerio. El niño condujo junto a su padre y continuó su conversación. Aún llegas temprano. Apenas escuché a Dima. Los niños no tienen lugar en el cementerio. Crecerás y irás conmigo. El niño ya no habló más de este tema. Notó cómo papá inmediatamente se irritó. Por eso no quería molestarlo. Era un clima cálido de verano. Dmitri y Bogdan llegaron a la plaza y se sentaron en el banquillo. Mientras comían helado de nata, padre e hijo observaban desde un lado cómo otros niños chapoteaban en la fuente fría. ¿Puedo viajar con los chicos? El niño terminó su postre y asintió hacia un lado. Algunos niños andaban en bicicleta cerca. Ve, pero solo con cuidado. Estos tipos son mayores que tú, no te avergüences de ellos, dijo Dima. A los pocos minutos Bogdan iba junto a otros niños y el hombre sentado en el banco lo observaba. De repente, llegó un mensaje al teléfono del médico. Sacó el aparato de su bolsillo y empezó a mirar la pantalla. El administrador de la clínica privada en la que trabajaba Dmitri envió un mensaje al chat general. Nuevo horario para la próxima semana. El neurólogo se distrajo de observar a su hijo y comenzó a estudiar atentamente la mesa. Necesitaba hacer un plan para una nueva semana. Después de ingresar en la clínica, Dima solía llevar a Bogdan a clases adicionales y a centros infantiles. Para tener esa oportunidad, el hombre ya había acordado con el administrador. Le pidió a su colega que ajustara su horario a las lecciones de su hijo. Y ahora Dmitri estaba mirando. El empleado no se olvidó de su petición. Tras estudiar el documento, el hombre se calmó. Levantó la vista y miró el lugar donde viajaba su hijo hace un par de minutos.
Sin embargo, Bogdan y otros niños ya no estaban allí. Dmitri se levantó y empezó a mirar a su alrededor. Le preocupaba que durante el partido su hijo pudiera abandonar el campo. Eso es lo que pasó. El hombre miró fuera del parque y vio a Bogdan persiguiendo a los niños en bicicleta. Los niños mayores alcanzaron al niño de 1 año y abandonaron la plaza. Los niños cruzaron rápidamente la acera y cruzaron la calle con una luz verde intermitente. Bogdan. Dima gritó tan fuerte que el nombre del niño resonó por todo el parque. En ese mismo momento, el hombre vio a su hijo de 7 años volar hacia el cruce revivido. Detener. El hombre literalmente se salió del lugar. Corrió hacia el niño y gritó desesperadamente su nombre. Sin embargo, el apasionado Bogdan no escuchó a su padre en absoluto. Quería ponerse al día con nuevos conocidos, a pesar de que en el semáforo ya quemado rojo. Bogdan. Continuó gritando en voz alta. Corrió hacia la salida tan rápido que todos los demás en la plaza quedaron sorprendidos. En todo este tiempo, el hombre no apartó la vista de la bicicleta de su hijo. Vio al niño salir del parque y luego se encontró en una pequeña acera. Bogdan se dirigió hacia la carretera. Un par de metros más y habría acabado sobre el capó del coche, que empezó a moverse inmediatamente después de la señal. Pero de repente el chico testarudo fue detenido abruptamente. Una mujer literalmente agarró su bicicleta voladora, como resultado de lo cual el niño y su salvador cayeron con estrépito al borde de la carretera. Dmitri finalmente corrió hacia su hijo. Estaba tan enojado con el niño que quería darle una lección de inmediato, pero el niño lloraba muy fuerte y amargamente. Después de que una mujer que pasaba lo detuviera, se rompió las rodillas y los codos hasta convertirlos en sangre. Papá. Las lágrimas cayeron de los ojos del niño como un granizo. Lo siento, duele mucho. Mira mis heridas. Muéstrame dónde te rascaste. Dima sintió mucha pena por su hijo, pero las heridas no eran graves. Le sangraban algunas heridas en la rodilla. Tengo agua potable limpia. Lavemos los rayones. Una agradable voz femenina se escuchó a espaldas del hombre. Fue la misma mujer de rescate quien detuvo al niño que volaba por la carretera sin vida. Dmitri se dio vuelta y vio una botella frente a él. Lo agarró a máquina y se lavó los rasguños de las rodillas y los codos. Nada grave, nuevamente se escuchó la misma voz de una joven. El hombre se dio vuelta nuevamente y vio los grandes ojos azules de una rubia de buen corazón. Parece que no, por eso se raya. Como dicen, antes de la boda se curará. Dima intentó mantener la calma, pero esta situación lo asustó mucho. Después de la muerte de su esposa, el hombre temió con pánico por su hijo. Ahora pensaba que el niño estaba constantemente en peligro. Estos casos literalmente le arrancaron la tierra del pie al médico. Lo bueno es que solo se raya. La muchacha asintió cortésmente. Perdóname por dejarlo así de la bicicleta. Sucedió mecánicamente. Tenía miedo de que ahora saliera volando por la carretera justo debajo de la rueda del transporte. No, Dmitri negó con la cabeza. Muchas gracias por detener al hijo. Las heridas son mejores que una colisión con un coche. Y definitivamente mejor. La joven sonrió. ¿Cómo puedo agradecerte por salvar al niño? El neurólogo continuó la conversación. No quería simplemente despedirse del extraño. El hombre quiso expresar su gratitud. Si no fuera por esta hermosa rubia, podría haber sido un terrible accidente. De ninguna manera. La chica de repente se rió. Lo hice sin piedad. ¿Qué tipo de gratitud hay? Tiene sangre. Dima miró la rodilla del extraño. Después de que ella detuvo al niño, ambos cayeron al camino. Ahora los rasguños no solo estaban en Bogdan, sino también en su salvador. Oh. La joven miró su pierna y se sorprendió. Después de la caída, ella ni siquiera notó la lesión. Ahora también lo lavaré con agua y todo irá bien. No te preocupes, es una tontería. Escucha, tengo una tirita en mi mochila que se quedó en el parque en el banco. Vamos a vendar tus heridas, dijo el hombre,
tomando la bicicleta con una mano y con la otra tirando del niño que lloraba. Vamos, asintió la niña. El joven fue persistente y la rubia decidió que no se resistiría. Después de que Dima cubriera todos los rasguños de Bogdan con yeso, habló con el extraño. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Catalina. Tratando la herida en la rodilla, respondió la niña. Recién ahora notó cómo su ropa se dañó cuando se cayó. El vestido blanco y aireado de la joven se ensució y en algún lugar y en todo se formó un agujero. Me avergüenzo mucho de ti ahora, Dima, al ver las cosas estropeadas. Vamos, es solo un vestido. Katia sonrió apenas perceptible. De hecho, lamentaba sus cosas. Ella solo se puso un vestido nuevo hoy. Pero la chica no quería alardear. Si tuviera que volver a elegir entre la ropa y la vida de un niño, elegiría la segunda sin pensarlo. Verás, sucede cuando no escuchas a tus mayores. El hombre se volvió hacia su hijo. El niño se calmó y su padre quiso leerlo. Te dije que no persiguieras a esos tipos. Casi te subes al auto. Y por tu culpa, la chica resultó herida. ¿Y si ella no acabó ahí, lo pensaste? Lo siento. Bogdan respondió culpable y frunció los labios. Estaba listo para llorar de nuevo. Pero Catalina no le permitió hacerlo. Nada, nada, dijo de repente la niña. Todos éramos desobedientes en la infancia, pero cuando cruzas la calle, siempre tienes que bajarte de tu amigo de hierro y asegurarte de mirar a tu alrededor. Esta es la regla de oro de cualquier ciclista. También me gusta montar, pero siempre camino sobre la cebra. Y es aún mejor no alejarte de tus padres. Especialmente cuando te lo recuerdan constantemente. Esta es la regla de oro de Dima y Bogdan. Tras estas palabras, todos los presentes se rieron. Y luego Catherine miró el reloj y miró a su alrededor. Bueno, está bien, tengo que irme. Dijo la niña, arrojándose una pequeña bolsa al hombro. ¿Tienes prisa en alguna parte? Dmitri no quería dejar ir al extraño. Acababa de idear un plan para agradecerle a la niña por salvar a su hijo. No lo sé, tal vez con los hombros de Katia. Probablemente sea demasiado tarde para darme prisa. ¿Por qué? El hombre se sorprendió. En realidad iba a una entrevista, pero en mi opinión ya llegaba tarde. Es poco probable que el empleador quiera contratar a un empleado que, incluso para una entrevista, no tuvo tiempo de presentarse a tiempo. Lo siento mucho. Dima volvió a sentirse culpable. Pero si no tienes prisa, déjame invitarte a un café. Sentémonos y almorcemos. Todavía quiero agradecerles por no dejar que Bogdan se lanzara a la carretera. Bueno, Katia sonrió ampliamente. Almorcemos. Todavía no tengo a dónde apurarme y tengo mucha hambre. Dmitri volvió a tomar la bicicleta del niño y ahora se dirigieron juntos hacia el café, que no estaba muy lejos. En el comedor, el joven pidió el almuerzo para todos y habló con un nuevo amigo. Resulta que estás buscando trabajo. ¿A dónde fuiste hasta que mi hijo cambió tus planes? Dmitri se interesó en la conversación a la que Catherine llegaba tarde. Para él era incómodo que, por culpa de Bogdan, la chica perdiera la oportunidad de conseguir un trabajo. Quería suavizar la culpa. Entre los pacientes, Dima tenía muchos conocidos que podrían ayudar a Katia a encontrar una vacante adecuada. Sí, ahora estoy en búsqueda activa. Recientemente dejé el policlínico. Trabajé allí como enfermera durante un par de años. ¿Verdadero? El médico se sorprendió. No esperaba que la niña también tuviera una relación con la medicina. ¿Qué tipo de hospital, sino un secreto? Policlínica en la avenida Lenin, respondió Katia. Era necesario salir de allí inmediatamente. ¿Por qué?, preguntó el doctor sorprendido. Cuando llegué allí, casi de inmediato comencé a tener conflictos con el superior. Al médico con el que me sentaba constantemente en el mismo consultorio no le gustaba todo. Cada día comenzaba con que él me criticaba, la enfermera me daba una. La joven también se mostró sorprendida. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando allí? Soy neurólogo, dijo el médico.
Estuve empleado en ese hospital hace 3 o 4 años. Había tal burocracia que mucha gente renunció. En principio, nada ha cambiado desde entonces, sonrió Katia. Si trabajó en un policlínico hace 3 años, definitivamente no podríamos cruzarnos. Pero el médico que dejé hace mucho tiempo ya está en este hospital. Su nombre es Penkov. ¿Quizás lo conoces? La niña miró al interlocutor con curiosidad. Ah, este es Egor Efimovich, sonrió Dima. ¿Aún así lo atrapaste? Por supuesto. Solo los dinosaurios no lo atraparían en este lugar. Me parece que lleva años trabajando en este hospital. Con una sonrisa, el hombre sacudió la cabeza. Tienes razón. Al parecer, desde que salí de allí, nada ha cambiado allí. Incluso en ese momento, todas las enfermeras se reían de él. ¿Por qué no lo transfirieron inmediatamente a otro médico? Oh, ¿cuántas veces he intentado hacer esto, pero nadie quería defender mi lugar? Y, en general, yo mismo no lo dejé allí. Este es Egor Efimovich, quien intentó sacarme de allí. Iba constantemente al médico jefe y se quejaba de que yo estaba haciendo todo mal. Como resultado, me pidieron que renunciara por mi propia voluntad. Dijeron que no necesitaban escándalos en el hospital. Después de estas palabras, Catherine se rió. Lo más interesante es que, incluso después de mi partida, el ruido hospitalario en torno a Penkov no cesó. Sí, Dima también se rió. No necesitan escándalos, y el perpetrador no quiere deshacerse de estas peleas. Es más fácil para ellos despedir a la enfermera inocente. ¿Y sabes por qué sucede esto? No. Lo que pasa es que el jefe de este policlínico tiene que ser algún tipo de pariente de Yegor Yufimovich. Así que cierra los ojos ante este tipo desagradable para evitar una pelea en su familia. ¡Guau! Katia se sorprendió. Y no escuché sobre los lazos familiares. Ahora todo se explica. La chica suspiró. De hecho, incluso me alegro de que todo haya resultado así. Estaba tan cansada de todo esto con el doctor. Que ya tengo problemas con mi salud. Ojalá pudiera sentir la simpatía de Dmitri. Es sorprendente cuánto tiempo has estado aguantando para experimentar ese estrés todos los días. Simplemente tenía miedo de adentrarme en lo desconocido. ¿Sabes lo difícil que es encontrar un buen trabajo ahora? Llevo varias semanas realizando entrevistas y no tiene sentido. Las condiciones son terribles y no encajo con ningún empleador. A veces pienso. Tal vez le dé este medicamento. Es más fácil conseguir que algún vendedor entre en un centro comercial. ¿Quieres volver a trabajar como enfermera? El hombre quedó estupefacto. Si es así, entonces puedo ayudarte. ¿Ayuda? ¿Y cómo? La chica estaba interesada. En la clínica privada donde trabajo, acaban de abrirse nuevas vacantes. Allí se necesitan enfermeras. El salario en este hospital es decente y el horario aceptable. Si está interesado, puedo darle contactos del personal. ¿Cómo piensas ir a la entrevista? Dime, te diré una palabra. Es cierto que me alegraría mucho, Catarina se sintió inspirada. Estaba realmente cansada de buscar unas vacaciones adecuadas. A la joven no le gustaba su profesión, por lo que quiso volver a la medicina. Dmitri le dio a Katia el número de teléfono del departamento de personal del hospital y en su lugar tomó sus contactos. Los jóvenes acordaron que llamarían mañana, cuando el médico hablaría con el personal de la clínica y les pediría que consideraran la candidatura de su nuevo conocido. Como prometió el neurólogo, así lo hizo. El jefe del personal era un buen hombre. La mujer adulta no solo era colega de Dima, sino también su antigua paciente. Muy a menudo, el médico daba consejos a su paciente de forma gratuita, por lo que el jefe del personal era su deber indiscutible. Bueno, entonces Tatiana Vladimirovna, el hombre en un descanso entre sesiones saltó a la oficina del personal. ¿Dejar que Katia venga a una entrevista? Por supuesto, gritó una mujer fuerte y completa. La estaré esperando mañana a las 9. Si una persona como tú está a cargo de ello, deja que se lleve todos los documentos inmediatamente.
El director dijo que se necesitarán enfermeras a principios de la próxima semana. Así que trabajaremos para organizarlo en 2 tiempos. Gracias, Tatiana Vladimirovna. El neurólogo sonrió ampliamente. Después de lo cual salió de la oficina e inmediatamente marcó el número de teléfono de Catherine. Dmitri le pasó las palabras del jefe de personal a la niña. Dijo que Katia estaba lista para ir a trabajar pasado mañana. Las vacaciones arden, así que no deberías llegar tarde. Oh, gracias Dima. La impresionante Katia incluso derramó lágrimas tras las palabras de un nuevo conocido. Me ayudaste mucho. Estoy muy contento de poder volver a dedicarme a la medicina y no tendré que trabajar en la tienda vendiendo ropa. Que sea mi agradecimiento hacia ti. Por esa situación con mi hijo, dijo el doctor. 2 días después de esta conversación, Ekaterina con un vestido blanco ya estaba esparcida por los pasillos de una clínica privada. A diferencia de un hospital estatal, la niña tenía poco trabajo. A veces llenaba las fichas del paciente y otras la llevaban al quirófano, donde una joven le hacía inyecciones intramusculares. A pesar del trabajo fácil, se prometió que el salario de Katia sería decente. La niña estaba feliz de encontrarse con Dima en el camino. Si no fuera por un neurólogo, todavía se presentaría a una entrevista en busca de vacantes adecuadas. Han pasado 6 meses desde que Catherine ingresó en una clínica privada. La enfermera era una trabajadora responsable. Por eso Dmitri no tuvo que sonrojarse delante del jefe del departamento de personal. Por el contrario, Tatiana Vladimirovna le dijo al neurólogo que el director del hospital estaba satisfecho con la forma en que Katia cumplía con sus responsabilidades. Dima se cruzaba a menudo con una mujer joven en el trabajo. A veces iban a almorzar juntos a un café que estaba enfrente de la clínica. Durante conversaciones amistosas, el médico le contó a Catherine sobre su situación familiar. Sobre el hecho de que hace casi 2 años pronto perdió a su esposa. Y ahora es el único que ha criado a un hijo de 8 años. ¿Y qué pasó exactamente con su esposa? ¿Cuál es el motivo de una muerte tan repentina? Era muy joven, le preguntó a Katia. Infección, respondió brevemente el hombre y perdió la vista. ¿Infección? La chica volvió a preguntar, sorprendida. ¿A una edad tan temprana? Sí, este hombre se ha vuelto mucho más joven. Es una pena que no nos hayamos fijado antes en sus antepasados. Así es. Y no penséis que este día puede ser el último para ellos. Solo con la edad empiezas a comprender que debes tomarte más en serio tu propia salud, dijo Dima y se rascó la espalda nerviosamente. Desde que murió su esposa, el hombre se culpa a sí mismo por su muerte. Se sentía responsable de que, siendo médico, no pudiera hacer que su esposa se sometiera a los exámenes planificados. Marina era muy testaruda e insolente. Pero ahora era demasiado tarde para pensar en ello. Probablemente Bogdan pasó momentos difíciles después de la muerte de su madre, dijo Katia. Muy. Y no solo él, respondió brevemente Dima. No quería hablar más de este tema enfermizo, así que el médico pasó a la vida de una niña. ¿Y tú, cómo? ¿No estabas casado? No, la joven sonrió ampliamente, hasta que no hubo candidatos adecuados. Sí, bueno, Dmitri extendió las manos. No creeré nada. Sin embargo, la enfermera respondió tímidamente. A Dima le agradaba mucho Ekaterina, pero intentaba no mostrarle su simpatía. La niña pensó que con su perseverancia podría ahuyentar al hombre del que eran buenas amigas. ¿Qué haces además de trabajar? Me gustan las motos, por ejemplo. Solía participar en concursos, pero tras la muerte de mi esposa dejé este negocio. Es un deporte demasiado peligroso. Y casi no queda tiempo. Después del trabajo intento pasar más tiempo con Bogdan. Mis aficiones son un poco más sencillas. Katia vuelve a sentirse avergonzada. Soy voluntario. A veces, después del trabajo, vamos con otros voluntarios y recogemos donaciones para niños enfermos. Un par de veces al mes también organizamos cenas gratuitas en restaurantes municipales, donde las personas sin hogar o pobres pueden venir a comer delicioso. ¡Wow! Dima se sorprendió.
Antes solo había oído hablar de organizaciones de voluntarios. Pero fui el primero en hablar con su representante. Vaya, qué pasatiempo más sencillo. Es fantástico que intentes ayudar a la gente. No hay muchos altruistas así en nuestro mundo. Sí, siento que debería hacer esto, porque después de terminar la escuela secundaria, ni siquiera tenía dudas sobre dónde ir a estudiar más. Inmediatamente les dije a mis padres que iba a... Por supuesto, mi sueño era ir al instituto, pero no tenía dinero para hacerlo. Fue un placer realmente muy caro. Tomé un préstamo para comenzar mis estudios. Al principio lo pagó mi madre y luego murió. Después de eso, me entregaron a mí mismo. En el proceso de estudiar, trabajé allí y aquí, y después de la computadora, fui al hospital. Como resultado, pagué mi deuda por completo hace solo un par de años, recuerda Dmitri. Dimitri. Al niño le agradaba mucho la alegre Catherine. Ella siempre fue abierta y amable. Ella siempre tenía algo de qué hablar. Dima se alegró de que su hijo encontrara un lenguaje común con un nuevo amigo. Entendió que Bogdan era útil no solo para comunicarse con sus amigos de la escuela, sino también para llamar la atención de una joven. El neurólogo creía que así el niño soportaría más fácilmente la ausencia de la madre. Caterina a menudo apoyaba al niño y le daba consejos sobre el entrenamiento y las relaciones con los deportistas. Hola. Detrás de la puerta del consultorio apareció la cabeza de un neurólogo de cabello claro. Hola. La enfermera sonrió apenas vio a su amiga. Es la hora del almuerzo. Vayamos al café. Hoy estoy pagando el salario. Dmitri le guiñó un ojo a la niña y señaló con la cabeza hacia el pasillo. Ah, no puedo. Tengo algunos asuntos que hacer, hagámoslo la próxima vez. Bueno, está bien, sacudiré el hombro de un hombre. Y luego, sin apenas sonreír, también abrió rápidamente detrás de la misma puerta. Al día siguiente, Dmitri volvió a correr a la oficina para invitar a Katia al café. Pero para su sorpresa, esta vez la enfermera tenía algunos planes. Durante casi una semana el médico almorzó solo o con otros compañeros de trabajo. Ahora Catherine, por alguna razón, se negó a ir al café con él. El hombre incluso empezó a preocuparse. Pensó que la chica lo había ofendido por algo. Sentado a la mesa, Dmitri recordó cuidadosamente lo que había hecho mal. Quizás era demasiado obsesivo y Katia tenía miedo de su presión. O tal vez simplemente tenía un hombre favorito. O tal vez se dio cuenta de que no quería darle a Dima ningún motivo para acercarse. Estas preguntas vinieron a la cabeza del médico. Intentó ahuyentarlos, pero volvían una y otra vez. Mientras bebía té negro en la cafetería, Dima miraba por la ventana, delante de la mesa. De repente su mirada se fijó en una chica que caminaba apresuradamente al otro lado de la calle. Era Catalina. La joven que llevaba un gran bolso al hombro tenía prisa. Mirando a su alrededor, de repente dobló la esquina del hospital. A Dmitri le pareció extraño. ¿Qué le podría pasar a una niña en la zona de construcción helada, vallada con losas de hormigón de 2 metros? El neurólogo completó rápidamente el trapecio y luego salió. Luego de pasar por el camino asfaltado, se dirigió hacia esa grieta en el muro de concreto, por donde hace unos minutos entró una frágil enfermera. Tratando de no tocar los muebles oxidados que sobresalían de la valla medio amurallada. Dima estaba dentro del sitio de construcción. En un sitio enorme y contaminado había una casa larga de 3 pisos sin terminar. El edificio sin ventanas ni puertas debería ser la continuación del hospital actual. Hace unos años aquí se necesitaba una unidad adicional para pacientes. En el tratamiento estacionario. Sin embargo, todo no salió según lo planeado. En primer lugar, hubo una crisis económica que obligó al director de una clínica privada a recortar significativamente su presupuesto. La construcción se detuvo por un corto tiempo, y después de varios meses, trabajadores y técnicos comenzaron a aparecer aquí nuevamente. Como resultado, la pared del edificio se elevó a 3 pisos e incluso logró cubrirlo con un techo. Pero entonces algo volvió a suceder. Hubo algún tipo de escándalo de corrupción importante con el desarrollador. Como resultado,
Los planos del propietario de la clínica quedaron completamente destruidos. La construcción del edificio se detuvo. Los trabajadores de la construcción y el equipo pronto desaparecieron, y el territorio fue rodeado por un muro por todos lados, para que nadie pudiera llegar accidentalmente al objeto peligroso. Con el tiempo, el terraplén bajo las losas de hormigón se inundó por las lluvias y otros deslizamientos de tierra. Ahora la valla no era muy fiable. En varios lugares se formaron huecos bastante grandes y en algunos casos las losas casi se cayeron. A través de ese paso a través de la esquina del hospital, Katia subió al sitio de construcción. La siguió Dima. Se volvió terriblemente curioso. ¿Por qué la enfermera tuvo que subir al objeto rescatado? ¿Qué necesita allí? Al detenerse frente a la fachada del edificio sin terminar, el neurólogo no entendía a dónde ir a continuación. Había 5 o 7 entradas diferentes en un edificio largo. Era imposible pasarlos a todos ahora. La pausa para el almuerzo del médico llegó a su fin. En unos minutos debía comenzar a recibir al paciente. Dima permaneció en el edificio unos segundos más y luego regresó al hospital. El médico decidió no mencionar el hecho de que vio a la enfermera yendo a la obra en su siguiente reunión. El neurólogo decidió que tal vigilancia definitivamente no agradaría a la niña y ella se alejaría por completo de él. Al médico le gustó la conversación con su novia, por lo que no quiso arriesgar su inmadura amistad. El fin de semana, Dmitri llamó a Katia y la invitó al cine. La joven aceptó gustosamente. La enfermera también fue amable con el médico y su hijo. No había nada extraño en su comportamiento. Como resultado, Dima finalmente quedó confundida. No entendía por qué actuaba la niña. El médico decidió que quizás la joven había tenido una semana difícil. Sin embargo, el lunes todo volvió a repetirse. Por la mañana, Catherine no tuvo tiempo de hablar con el neurólogo. La enfermera esperaba a un gran número de pacientes en el quirófano. Pero más cerca del almuerzo, la cola era corta. Fue en ese momento que Dmitri decidió intentar nuevamente invitar a Katia a almorzar. Hola. ¿Qué tal un café? La cabeza del neurólogo solía estar detrás de la puerta. El médico estaba de muy buen humor. Los fines de semana los jóvenes se lo pasaban bien juntos. Primero fueron al cine con Bogdan, luego comieron helado y montaron en catamarán por el parque. Hola, respondió Katia apresuradamente. Tenía prisa por limpiar la oficina. El café, probablemente no hoy. Tengo prisa. Tengo algunos planes. Hagámoslo la próxima vez. ¿Planes? ¿La próxima vez? La sonrisa desapareció del rostro del feliz doctor. La situación se repitió. A pesar del divertido fin de semana juntos, la enfermera estaba algo sobrecargada y distante. Físicamente, ella estaba aquí, pero sus pensamientos volaron muy lejos. Sin distraerse de la limpieza, Katia refunfuñó. Parecía que no había escuchado la pregunta de Dima debido a las prisas. ¿Qué planes, sino un secreto? El neurólogo se escapó. En general, no quería hacer esta pregunta personal. El médico solo era amigo de Catherine. El hombre intentó ser un amigo discreto. Sin embargo, lo ahuyentó la curiosidad. ¿Por qué la enfermera volvió a ignorar? Y. Esto no es en absoluto asunto mío. La próxima vez, la próxima vez. No, no, es culpa mía, Katia negó con la cabeza. Necesito ir a la tienda. Creo que hice una pequeña reparación, así que necesito comprar algunas cosas pequeñas. No te ofendas, por favor. Veo. No, no, que ofende, el neurólogo meneó la cabeza. Entonces la próxima vez. Sí. Catherine respondió descuidadamente y se escondió detrás de una bata médica. Dmitri salió de la oficina y salió. No creyó las palabras de su amigo. En primer lugar, durante todo el fin de semana Katia nunca mencionó la renovación, aunque hablaron mucho. En segundo lugar, cerca del hospital privado no había talleres de construcción donde una joven pudiera comprar algunas cosas pequeñas. Si todo esto era cierto, ¿por qué la enfermera no pidió ayuda a un hombre?
Con mucho gusto la habría llevado al hipermercado y la habría ayudado a decidir la elección. Aturdido, Dmitri se detuvo en el primer piso, junto a la oficina de registro. Un colega le hizo una pregunta. El hombre escuchó al empleado y, asintiendo con la cabeza, respondió automáticamente a la mujer. Y. Como resultado, la enfermera entró en la tienda de comestibles que estaba cerca. El neurólogo se mostró incómodo. No se acercó a la chica en el supermercado. Dima no quería parecer un investigador. Pero, de hecho, en ese momento lo era para ellos. Escondido detrás de los estantes llenos de productos, el doctor Ukraka miró a una mujer joven. Nada sospechoso de Katia. Compró varios tipos de productos bajos en calorías y agua potable. También cogió un par de paquetes de toallitas húmedas, cerillas y un encendedor. Después de eso, la niña corrió a la farmacia y luego regresó al hospital. Si Dima no conociera a Catherine, podría pensar que la joven se iba de excursión. El conjunto de productos y bienes que la enfermera empacó en su bolso grande se veía exactamente así. Como si la niña decidiera emprender un viaje a la naturaleza. Siguiendo a Katia, el neurólogo se mantuvo alejado de ella. El hombre no quería que la enfermera se diera cuenta. Por un segundo, Dmitri pensó que su amigo regresaba a la clínica. En ese momento quedó muy sorprendido. El médico no entendió por qué Catherine lo engañó diciéndole que necesitaba comprar algo para repararlo. Con la compra de la enfermera no salió nada que pudiera ser útil en casa. Pero al segundo siguiente, el hombre se dio cuenta de que Katia no iba al hospital. Pasó por delante de la entrada y, al llegar a la esquina del edificio, de repente se dio la vuelta. Fue allí, en ese espacio entre las losas de concreto, por donde la niña subió la última vez. Al darse cuenta de que Catherine se escondía repentinamente de la vista, Dmitri aceleró el paso. Se dio cuenta de que si la enfermera entraba nuevamente al edificio sin terminar, sería imposible encontrarla. El hombre notó cómo Katia entraba por la segunda entrada del edificio de ladrillo. Tratando de hacer silencio, el neurólogo se acercó. Miró hacia adentro. Aparte de las paredes grises llenas de polvo y escombros de construcción, Dmitri no vio nada. Caminando un poco más por el pasillo, el médico se detuvo y escuchó. Quería entender de qué lado se estaba moviendo la chica. Hubo muchos giros y vueltas en el edificio, por lo que a Dima le resultó difícil descubrir hacia dónde se dirigía Katia en este laberinto de ladrillos. De repente, en algún lugar a lo lejos, se escucharon voces. El neurólogo determinó de dónde venía el sonido y se dirigió con cuidado hacia la fuente. Tratando de no hacer ruido, el hombre pisó con cuidado el suelo de hormigón, que estaba literalmente cubierto de escombros de construcción. De repente, empezaron a acercarse voces desconocidas y, para ser más precisos, el propio Dima casi llegó a la fuente del sonido. Ahora escuchó claramente cómo en una de las habitaciones vacías estaban hablando. Dos mujeres. Dmitri se detuvo para comprender dónde está exactamente la gente. Habiendo determinado su ubicación, el hombre entró silenciosamente en la habitación contigua. Se sentó en una estera cerca de una valla endeble. El paso subterráneo congelado ya había comenzado a desmoronarse literalmente y se notaban pequeñas grietas en la pared frente a Dima. Como si estuviera poniendo un hilo en una aguja y luego mirara hacia uno de los muchos huecos. Unos segundos más tarde, el médico intentó concentrarse en lo que sucedía detrás de la pared, pero nada funcionó la primera vez. Solo después de que el médico encontró una fisura más amplia, pudo finalmente ver a Catherine. La niña estaba junto a ella, pero estaba detrás de la valla. Y los puso sobre una mesa improvisada, que consistía en ladrillos en lugar de cuchillos y un trozo normal de lámina de DSP en lugar de una encimera. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó la joven, mirando hacia un rincón de la habitación. ¿Ya te molesta la tos? En respuesta, las chicas murmuraron algo, pero estaba claro que Katia entendía al interlocutor. Comiste y bebiste un poco, dijo pensativamente la enfermera, recogiendo la basura doméstica en una bolsa. También traje agua y comida enlatada. Necesitas comer más. Quería tomar las frutas, pero tenía miedo de que se estropearan.
No tenemos nada que envenenar ahora. Sin apetito. De repente, se escuchó claramente la voz de una mujer extranjera. Dima inmediatamente intentó mirar a su conocido, pero ella estaba fuera de su vista. Es malo que no haya apetito. La niña meneó la cabeza con lástima. Te compré vitaminas. Asegúrate de llevarlos. Ahora, más que nunca, necesita fuerzas adicionales para luchar contra la enfermedad. Gracias, querido. Escuché nuevamente la voz del interlocutor. Después de eso, algo se movió en la esquina de la habitación. Katia se dirigió rápidamente hacia allí y también desapareció de la vista de Dmitri. Ahora no ha visto a nadie por la rendija. La habitación resultó estar vacía. Durante unos segundos el hombre estuvo tratando de encontrar un agujero desde el cual fuera posible ver toda la habitación adyacente. Sin embargo, tenía miedo de hacer movimientos innecesarios. Había un montón de basura tirada en el suelo y Dima temía tropezar y caer, renunciando a su presencia. De repente, el crujido detrás de la pared se hizo más fuerte. El neurólogo volvió a quedarse helado. Se apoyó nuevamente en el tabique y comenzó a mirar por el agujero. En un segundo, el médico vio cómo Katia caminaba por la habitación, abrazada a una anciana. La vagabunda con ropa sucia y rota apenas podía moverse por sí sola. La enfermera ayudó a la interlocutora a llegar a la mesa improvisada donde antes había puesto todos los productos y el agua. Dima intentó mirar a la mujer, pero no pudo hacer nada. Yekaterina bloqueó el rostro del vagabundo. Sin embargo, unos segundos después, la niña acercó a la anciana a la mesa y la puso a su lado. La mujer estaba sentada justo al otro lado de la pared detrás de la cual se escondía Dmitri. Ahora podía ver claramente aquel por el cual su novia ya se había negado a almorzar con él durante varias semanas. Mirando él. Dima volvió a mirar la grieta del tabique y volvió a intentar mirar al extraño. La anciana me resultaba muy familiar. Su rostro le recordó al hombre el de un pariente. Hace exactamente 7 años murió la madre de Dmitri. El amor de Andreevna murió por complicaciones que le provocaron diabetes. El médico estuvo sufriendo durante mucho tiempo. Y ahora, ante los ojos del hombre, apareció una mujer sin hogar con ropa sucia y rota, que era literalmente una copia de su madre. Dima perdió la voz por tal coincidencia. No entendía cómo esto es posible. Por supuesto, hay casos en los que personas completamente desconocidas se parecen. Pero la madre del médico no solo era parecida. Su voz sonaba igual. Tenía algunos hábitos y movimientos que le recordaban mucho a Dmitri, a su pariente fallecido. Todo el tiempo que Katia estuvo en un edificio abandonado, el neurólogo estuvo sentado en una habitación cercana. Observó a la enfermera alimentar y beber él. Y luego le dio algunas vitaminas y medicamentos. Después de eso, la niña volvió a ayudar a la anciana a llegar a la esquina de la habitación. En cuanto a lo que estaba pasando allí, Dima solo podía adivinar. Probablemente allí se encontraba la cama improvisada de un extraño sin hogar. Después de algunas frases, Catherine recogió la basura de la casa y se despidió de la anciana. Al mismo tiempo, prometió que vendría a verla mañana a la misma hora y le traería más agua y medicinas. Después de eso, la enfermera se dirigió a la salida. El médico se escondió en un rincón para que la niña no lo notara. Miró el reloj y se dio cuenta de que su hora de almuerzo ya estaba llegando a su fin. El hombre corrió a la clínica. Al salir del edificio sin terminar, apenas alcanzó a Katia, quien trepó por el hueco entre las baldosas y se escondió detrás de la esquina del hospital. Dmitri repitió el camino de la enfermera, tratando de mantener la distancia. Apenas llegó a la recepción, el hombre quedó impresionado por lo que vio. No podía entender quién era esta anciana. ¿Y por qué Catalina le llevaba en secreto comida y medicinas? Al final del día, el neurólogo intentó varias veces preguntarle a la niña qué estaba pasando en el edificio sin terminar. Pero cada vez Dima se recuperaba. El médico no podía admitir que estaba cuidando a una mujer joven. Estaba incómodo y avergonzado. Además, temía que Katia no lo entendiera. Dmitri no quería parecer un perseguidor obsesivo.
Al día siguiente, a la hora del almuerzo, la enfermera regresó al edificio abandonado. El neurólogo ya no siguió a la niña. La observó desde la calle, sentada junto a la ventana del comedor. Esta imagen se repitió y se repitió toda la semana. Dmitri ya se estaba volviendo loco porque no podía entender qué estaba pasando. Si esa mujer no fuera tan parecida a su difunta madre. El fin de semana, Dima decidió averiguarlo todo. Llevó a Bogdan con su abuela al pueblo y le dijo que necesitaba ir a trabajar con urgencia. El propio neurólogo llamó a Katia y concertó una cita con ella en el café. Como siempre, la niña estuvo de acuerdo con mucho gusto. Sin embargo, le sorprendió que el hombre la invitara al mismo lugar donde suelen comer durante la hora del almuerzo en el trabajo. ¿Dónde está Bogdan?, preguntó la enfermera tan pronto como llegó a la mesa junto a la ventana, detrás de la cual ya estaba sentado Dmitri. Lo llevé al pueblo con mi abuela y mi abuelo. Lo extrañaban mucho, así que hoy cenaremos juntos. El hombre de la trenza miró a Catherine. Si no te importa, por supuesto. No, no me importa. La niña se sintió avergonzada, pero sonrió. Que tuvieron la cita más real con Dmitri. ¿Por qué elegiste este café? Le hizo a Katia una pregunta razonable. Por lo general, iban a descansar a un distrito completamente diferente de la ciudad, por lo que el lugar de encuentro elegido le pareció muy extraño a la niña. Hace mucho que no estamos aquí. El médico decidió abordar el asunto desde lejos. No puedes almorzar conmigo en un descanso. Entonces decidí compensarlo. La niña se quedó dormida. Se hizo evidente lo incómoda que estaba. Simplemente tengo mucho trabajo que hacer. Entonces comencé a reparar. Ahora estoy corriendo tras las compras. Dmitri refunfuñó, mirando el menú. Después de pedir el almuerzo, los jóvenes hablaron sobre las cosas que habían quedado fuera, y el hombre comenzó a hablar nuevamente sobre la situación en torno a la obra abandonada. Sus mejillas literalmente ardían. Dima quería saber toda la verdad ahora mismo. Aquí se cocina bien, dijo el médico mientras cocinaba la comida. Sí, es muy sabroso y económico, asintió la niña. El lunes volverás a estar ocupado. Dima miró fijamente a los ojos del interlocutor. Notó cómo ella inmediatamente se sonrojó. La niña ya estaba cansada de mentirle al hombre, pero parecía incapaz de decir la verdad. Sí, dijo Katia. Tendré negocios nuevamente. Escuche, Dmitri finalmente decidió sacarle todos los hechos a la enfermera. Yo, cuando almorcé aquí varias veces sin ti, te vi pasar por ese hueco entre los azulejos. El hombre se asomó por la ventana, justo en dirección a la clínica, donde se encontraba la valla. Ah. Ahora la niña instantáneamente palideció. La enfermera no esperaba que alguien del café viera a través de la carretera asfaltada cómo avanzaba por la obra. ¿Por qué vas allí? ¿Qué está sucediendo? El hombre notó que Katia estaba en el basurero. Pero él no iba a parar. El médico siguió insistiendo. Dima decidió que definitivamente debía descubrir qué tipo de mujer se esconde en el edificio sin terminar. Verás. Catherine no pudo recobrar el sentido. La niña parecía querer decir la verdad, pero se sentía incómoda y avergonzada. Si ahora admite que realmente robó en ese territorio, entonces tendrá que admitir que todo este tiempo le mintió al hombre. No te preocupes tanto. Dima sonrió levemente. El médico vio que su interlocutor estaba tenso y decidió diluir un poco la situación. No te estoy pidiendo que me preguntes. Si no quieres, no contestes. Simplemente sentí una curiosidad más humana por saber que necesitaba una chica tan hermosa y frágil en un peligroso edificio abandonado. Si te soy sincero, Dim, me pillaste con la guardia baja. Katia finalmente exhaló. No pensé que nadie me vería desde aquí. Oh, ¿cómo te las arreglaste? La niña miró por la ventana, temblando. No esperaba verte allí, se rió el hombre. Simplemente sucedió por casualidad. Lo pensé y me llamó la atención. Justo en el momento en que subiste por el agujero de la pared. Un bolso enorme al hombro. Sí,
La enfermera sonrió en respuesta. Después de eso, continuó con el tema que no había dado paz a Dmitri durante muchos días. Visito un burdel allí. La ayudo con comida y medicinas. Recuerda, te dije que soy un grupo de voluntarios. Entonces, de alguna manera, después de una cena benéfica, se me acercó una mujer anciana y enferma. Ella me pidió ayuda. Dijo que tenía una tos fuerte y dolor en el pecho. Intenté internarla en un hospital público, pero la pobre vagabunda no fue aceptada. Dijeron que no se les permitía prescindir de documentos. ¿Te imaginas? Literalmente dejaron a un enfermo en la calle. Después de eso, presenté una queja en nuestra clínica. Pregunté a las chicas de la oficina de registro si llevaban personas sin papeles a la persona que. Unas mantas y cosas para que la mujer no se congele por la noche. Desde entonces, la visito casi todos los días y, a veces, incluso 2 veces. Ella tomó un tratamiento con antibióticos y ahora le doy medicamento para la tos. Desde el momento en que comenzó el tratamiento, la anciana se sintió mucho más tranquila, pero en la calle todavía le resulta difícil recuperarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Se quejó con Dmitri inmediatamente después de que la enfermera terminó su historia. No sé. Probablemente pensé que no lo entenderías, probablemente con los hombros de Katia. Ya sabes, mucha gente pasa junto a figuras sociales, tratando de no prestarles atención. Así que decidí que no molestaría a nadie con una vagabunda y que de alguna manera me ocuparía de ella yo mismo. Para mí era importante que no la echaran del edificio abandonado, así que intenté llegar allí brevemente. Bueno, no todas las personas son así. En la voz de Dmitri había rencor. Definitivamente te ayudaría si me lo pidieras. No importa qué tipo de mujer sea esta mujer, ella es ante todo un ser humano. Hagamos esto. El lunes por la mañana la llevarás a la clínica y la registrarás como paciente sin lugar de residencia determinado. Toma él. Tan rápido. Por supuesto. ¿Por qué te sorprende? El médico sonrió. ¿Qué tiene eso de extraño? ¿Sabes cuánto cuesta un día de tratamiento en nuestra clínica? Exclamó Catalina. Es puro robo de agua. ¿Estás dispuesto a gastar tanto en una mujer sin hogar? Bueno, ¿a dónde ir? Dima siguió sonriendo. Morir en un edificio vacío y en ruinas. El dinero siempre va y viene, y la vida es una con una persona. Estas palabras impresionaron mucho a Katia. Se dio cuenta de que le gustaba Dmitri no en vano. El hombre amable y generoso no llamó la atención de la niña por primera vez. Catherine se apresuró a ir a trabajar. Pero antes de entrar a la clínica, la niña trepó entre las losas y se dirigió al edificio abandonado. La anciana todavía dormía, tosiendo ruidosamente en la fría habitación de cemento. La enfermera apenas despertó al enfermo vagabundo. Ella no entendió lo que estaba pasando durante mucho tiempo. Por lo general, el voluntario acudía a ella durante el almuerzo o por la noche. Pero esta vez todo fue diferente. ¿Qué? ¿Me están echando? ¿Policía? ¿A dónde deberíamos ir ahora? Las preguntas de pánico surgieron de la anciana somnolienta. No, no, al revés. La niña intentó calmar a la mujer. Nosotros y mi amigo queremos organizarle una clínica privada. Acuéstese allí durante unos días y reciba tratamiento. Pero no tengo ni un centavo. ¿Quién me llevará allí? El vagabundo no dejaba de preocuparse. Pagaremos por todo. Vamos, no lo pienses. Caterina ayudó a la anciana a levantarse y luego la condujo hasta la salida. Antes del registro, las mujeres llegaron con gran dificultad. Katia literalmente arrastró a una persona adulta hacia ella. Inflada, la enfermera llevó a la paciente a la clínica y la sentó en un banco. Después de que el personal del hospital convirtió al vagabundo en una papelería, inmediatamente le entregaron un recibo a Catherine. Hay que pagar hoy hasta el almuerzo, de lo contrario el terapeuta no comenzará el tratamiento y tendrá que esperar a su turno de mañana, dijo el colega y estiró a la enfermera. Bien, ¿y ahora hacia dónde vamos? Katia miró a su alrededor y preguntó.
Hay una silla para inválidos en el pasillo. Si la paciente no puede moverse, puede dejarla allí y llevarla usted mismo a la tercera sala. ¿Todavía vas por ese camino? Sí, necesito ir a esa ala. Caterina agradeció a su colega y luego llevó a la enferma a la sala por su cuenta. Después de eso, la niña le dijo a Dmitri que los fines de semana hacía todo según lo acordado. Le entregó el recibo al neurólogo y él inmediatamente le pagó. El tratamiento del desafortunado vagabundo comenzó inmediatamente cuando el dinero cayó en la cuenta del hospital privado. Durante el paseo matutino, el terapeuta examinó a la anciana y escuchó su respiración. El médico decidió que la anciana padecía una bronquitis prolongada que pronto se convertiría en neumonía. No pospuso el tratamiento por mucho tiempo e inmediatamente ordenó a las enfermeras que gotearan al paciente. Durante varios días el vagabundo estuvo bajo observación especial por parte de especialistas. Como resultado, la mujer se recuperó. Ahora, durante la pausa para el almuerzo, Katia no corrió al sitio de construcción. Llegó a la habitación de la anciana debilitada y la ayudó a lavarse, comer y cambiarse de ropa. Dmitri nunca había visitado a una mujer que le recordara tanto a su madre muerta. No sabía por dónde empezar la conversación con el extraño. Estaba interesado en quién era ella y de dónde. Pero al mismo tiempo el hombre tenía miedo de escuchar la verdad. Al final, Dima se recuperó y decidió que definitivamente debía visitar la tercera cámara, en la que durante varios días una anciana fue atendida a sus expensas. Para no ser un... Al día siguiente, Dmitri nuevamente no se atrevió a ir al ala donde se encontraba el departamento de papelería. Tuvo un mal presentimiento. Sin embargo, Katia, que corrió al consultorio del neurólogo, dijo que el terapeuta iba a prescribir a la paciente, ya que iba a recibir una corrección. Y en una clínica privada hay una marcada falta de encargo debido al cuerpo inacabado. Esta noticia motivó al médico. Aún así tomó las fotografías previamente seleccionadas y se dirigió al anciano paciente. Buenas tardes. En las puertas de la habitación número 3, apareció la cabeza de pelo blanco de Dmitri. ¿Puedo entrar? Por supuesto, doctor. La mujer habló en voz baja, mirando al médico. ¿Por qué preguntas? Lo pregunto porque no vine aquí como trabajador médico, sino como visitante. Dmitri entró en la habitación y en un segundo estaba en la cama del paciente. El hombre miró al vagabundo y sintió que su corazón empezaba a latir. Después de que la anciana se lavó en la tierra de la calle y se puso ropa limpia, se parecía aún más a la difunta madre de un neurólogo. El médico se sentó en la cama y no apartó los ojos de la anciana. Le parecía que frente a él estaba el amor de Andreevna, quien ahora lo llamaría por su nombre. Y abrazarla fuerte. Pero esto no sucedió. El paciente debilitado se acostó y miró a Dmitri con confusión. El vagabundo no entendía por qué el médico acudió a ella si no iba a examinarla y darle consejos sobre su tratamiento. ¿Quieres preguntarme algo? Sin tener paciencia, preguntó la mujer. Vio que el médico estaba murmurando y vacilando, pero persistentemente continúa conteniéndose para no iniciar la conversación. Dima miró hacia abajo. No sabía por dónde empezar la conversación. ¿Cómo te llamas? No vi nada en tu tarjeta en la sala de computadoras. Mi nombre es Liuda, soltó la prostituta, después de lo cual pensó y añadió. Más bien mi nombre es Lyudmila Andreevna. ¿Y tu apellido no es Petranovskaya, por casualidad? El corazón del hombre latía aún más fuerte. Hizo una pregunta, pero ya sabía la respuesta de antemano. Era Petranovskaya, confirmó la mujer y continuó. Entonces Dima suspiró y se frotó los ojos nerviosamente. Veo. ¿Qué ves? Lyudmila Andreevna estaba completamente confundida. Ya había pensado que el hombre había mentido cuando dijo que no había acudido a ella como médico. La mujer decidió que le habían diagnosticado una enfermedad terrible y ahora el médico tenía miedo de expresar el diagnóstico. Pero al segundo siguiente, esta suposición desapareció. Un hombre que estaba sentado en la cama, tapándose la cara con las palmas de las manos, de repente se levantó. Enderezó la espalda y se metió en el bolsillo grande de la bata médica.
Desde allí tomó varias fotografías y luego él mismo las volvió a mirar. Lyudmila Andreevna observó en silencio toda la imagen. Pero entonces Dmitri la miró a los ojos y estiró las imágenes. ¿Conoces a estas personas en las fotos? ¿Los conoces? El vagabundo tomó las cartas con mano temblorosa. Miró cuidadosamente todas las fotografías, una tras otra. En la última foto, la anciana de repente rompió a llorar. Lyudmila Andreevna lloró tan fuerte y desesperadamente que Dmitri incluso se asustó. Katia corrió hacia la sala entre un suspiro y los gritos de los pacientes. ¿Qué está sucediendo? La niña miró primero a la enfermera y luego al médico. ¿Por qué está llorando? ¡Ay, qué mala estoy!, gritó la mujer agarrándose la cabeza. ¿Qué sucede contigo? La enfermera empezó a entrar en pánico. Llama al médico. No, no lo hagas. Lyudmila Andreevna movía la mano de un lado a otro. Pasará ahora. Yekaterina tomó el termómetro y midió la presión de la anciana. Fue exagerado. La niña no podía entender lo que estaba pasando. Hace unas horas la pobre mujer se encontraba bien y ahora estaba terriblemente enferma. La niña intentó obtener información de Dima, pero luego se sentó en silencio en el borde de la cama y miró al suelo. Sí, sé quién es. De repente, Lyudmila Andreevna lo reveló. Estas palabras afectaron los escalofríos del médico. Ahora su mirada no era tan distante. Miró a la anciana y empezó a escucharla. ¿A quién conoces? Katia intervino. Ella no entendía de qué se trataba. Estas personas en las fotografías. La mujer estiró las fotografías de la niña. Ella los tomó y también los volvió a mirar. Esta es mi hermana Liuba. No la he visto en muchos años. ¿Por qué no la viste?, preguntó Dmitri con voz ronca. Tenía dolor de garganta y todo se secó por el estrés. Esta es una historia muy larga, la anciana meneó la cabeza y con todas sus fuerzas cerró los ojos. No tenemos a dónde apresurarnos, interrumpió el hombre. Necesito saber todo al respecto. Mi madre muerta y mi pequeño yo estamos impresionados. Cuéntame cómo se separaron en tu vida, porque no os habéis visto en tantos años. Esta no es tu madre. Incluso pensó que había retrasado toda esta conversación en vano. Éramos como el clima con Liuba. Ella era un año menor que yo. Nacimos y crecimos en el pueblo. Constantemente nos acogían como gemelos. Siempre nos parecíamos, pero teníamos caracteres completamente diferentes. Nuestros padres eran simples trabajadores. Trabajaban en una granja y tenían su propia granja. Liuba siempre los ayudó en todo. Pero no me gustaba en absoluto cuidar el ganado y los jardines. Así que estaba constantemente ausente del trabajo. Me escapé con mis amigos, ya sea al bosque o a una granja abandonada. Allí bebimos y fumamos. En general, fui un adolescente bastante difícil. En una de estas empresas conocí a un chico. Su nombre era Vitya. Nadie me miró como lo hizo antes. Me enamoré de él hasta el punto de quedarme sin recuerdos. Pero mis padres estaban en contra de nuestras aventuras amorosas. Pensaron que era un mal candidato para mí. Dijeron que era un inculto y un borracho. Sí, era un borracho, pero a mí también me encantaba este negocio. Como resultado, sin esperar mi vida perfecta, me despedí de mi madre y de mi padre. Vivía al otro lado del pueblo. Vitya se mudó allí recientemente desde otro pueblo. Mi novio trabajaba allí a veces y a veces iba a beber. Realmente no me molestó. Lo amaba demasiado. En la antigua casa, los padres del niño vinieron a verme varias veces. La madre lloraba constantemente y el padre amenazaba con informar a Víctor. Por el hecho de que empezó a vivir con una niña menor de edad. Sin embargo, tampoco me metí en el bolsillo. Le dije a mi padre que si encarcelaban a los muchachos, me suicidaría. Mi padre me conocía como un tonto, así que no corrió ese riesgo. Después de que cumplí, mis padres finalmente me dejaron. Estaba feliz con Vitya a mi manera. Él me amaba y yo también lo amaba. Un año después del inicio de nuestra vida mutua, descubrí que estaba embarazada.
Víctor no estaba muy contento con esta noticia, pero ni siquiera dijo nada sobre el aborto. Vivíamos nuestra vida de pueblo. A veces veía a mis padres. En la medida de lo posible, me ayudaron con dinero y comida. Con Liuba me encontraba con menos frecuencia. Mi hermana se enojó conmigo. Ella dijo que mi madre estaba muy preocupada por mí y estaba constantemente enferma por eso. Antes de que naciera mi hijo, todo era más o menos normal entre Víctor y yo. Pero cuando naciste tú, nuestra vida dio un vuelco. No creo en tus palabras, dijo el esbelto Dmitri, y miró al vagabundo a los ojos. Toda su vida pensó que Lyubov Andreevna era su propia madre. Y ahora resultó que no era así. No sé de qué otra manera demostrártelo, anciana, eres médica, recoge los documentos en la maternidad. Naciste en el centro del distrito, que no estaba lejos del pueblo. Probablemente aún queden algunos registros de archivo que puedan confirmar mis palabras. Entiendo lo que estás sintiendo ahora. Pero viniste aquí y querías saber la verdad. Cuando te di a luz, mis ojos literalmente se abrieron a todo lo que estaba pasando. De repente me di cuenta de que la vida que vivíamos junto con Vitia no era en absoluto adecuada para un niño. Quería una familia normal, un marido trabajador, un hogar acogedor. Pero estos fueron solo mis deseos. Los deseos de Víctor siguieron siendo los mismos. Quería dedicar su tiempo únicamente a sus ganancias y gastar la mayor parte de sus ingresos en alcohol. En este contexto, a menudo teníamos conflictos con Vitia. A veces incluso nos peleábamos y nuestros vecinos nos despedazaban. Quise dejarlo varias veces, pero me daba vergüenza volver con mis padres. Me advirtieron sobre él desde el principio, pero no los escuché. Como resultado, en condiciones tan terribles. Vivimos con tu padre durante aproximadamente un año. Entonces recibí una terrible noticia. Mis padres murieron trágicamente. La madre se sintió gravemente enferma y el padre la llevó al hospital. Era una noche lluviosa y el camino estaba terriblemente resbaladizo. Papá no pudo soportar la gestión y su coche se cayó al cubo. Ambos murieron en el acto. Después de estas palabras, a Lyudmila Andreevna le temblaron los labios y volvió a llorar. La hermana ni siquiera me dejó ir al funeral. Ella gritó que fue mi culpa en su muerte. Estas acusaciones todavía dan vueltas en mi cabeza. Por supuesto, internamente siempre entendí que ella tenía razón. Si los hubiera escuchado, tal vez toda mi vida habría sido diferente. ¿Y qué hiciste después?, preguntó en voz baja Catherine. Todo este tiempo estuvo sentada enfrente y escuchó en silencio a la pobre mujer. Fui a casa y le conté a Víctor lo sucedido. Simplemente hizo un gesto con la mano y fue a beber con los portabotellas. En ese momento me sentí tan solo. Antes, al menos mis padres pensaban en mí, pero ahora ya no estaban. La casera era alcohólica y yo fui la única que crió a mi hijo mayor. Pero resultó que no fue lo peor. El horror de mi vida aún estaba por llegar. ¿Para venir? La boca de Katia se abrió por la sorpresa. Pensó, ¿qué podría ser peor que la situación descrita por Lyudmila Andreevna? Sí. Una noche vinieron a vernos los portadores de botellas de Víctor. Esto no era frecuente, pero sucedió. Por lo general, mi propio marido de hecho caminaba entre los invitados. No le gustaba que en nuestra casa hubiera mucha gente. Pero esa noche sus amigos se reunieron en nuestra cocina y empezaron a beber botella a botella. Hubo tal ruido y zumbido que tomé al niño y lo encerré en uno de los dormitorios para no ver todo este horror. Más tarde esa noche me desperté abruptamente. Había demasiados gritos en la casa. Los platos y la estera latían. Eso es lo que escuché. Ni siquiera quería salir de la habitación. Me di cuenta de que había comenzado el desmontaje semanal de borrachos con las botellas. Después de taparme los oídos con almohadas, me acosté así durante unos minutos. Pero de repente todo se detuvo abruptamente. El niño estaba durmiendo y decidí cerrar la puerta detrás de mis amigos borrachos. Salí de la habitación y miré hacia la cocina, vi un desastre terrible. Todos los muebles y platos estaban rotos, había fragmentos de botellas y basura variada por todas partes.
Cuando llegué a la puerta, vi un cuchillo de cocina en el umbral. Lo recogí e inmediatamente noté que estaba todo inyectado en sangre. Estaba tan asustado. No sabía de dónde venía esta sangre ni de quién era. Intenté encontrar a Víctor durante unos minutos, gritando y gritando su nombre. Pensé que había salido al patio a ver a sus amigos. Parado cerca de la puerta, de repente me di cuenta de que un coche se acercaba a nuestra casa. No era particularmente visible en la oscuridad. Solo cuando el coche se detuvo cerca de mí me di cuenta de que se trataba de nuestro policía local. Resulta que lo llamaron sus vecinos, quienes en plena noche oímos peleas de borrachos en la casa. El empleado me preguntó qué estaba pasando aquí. Le conté todo lo que sabía sobre Vitia bebiendo con las botellas, pero ahora todos se han ido y no puedo encontrarlo. Entonces el empleado miró el cuchillo ensangrentado que tenía en las manos. Lo tomó con cuidado y lo envolvió en una bolsa. Luego, el empleado entró solo a la casa y salió corriendo al cabo de un minuto, hablando con alguien por teléfono. En ese momento no entendí nada. El policía me pidió que me sentara en su coche, pero me negué. Dije que mi hijito dormía solo en la casa. Me preguntó si tenía algún familiar que pudiera cuidar al niño mientras me interrogaban. Respondí que había una hermana Liuba. Media hora después, varias patrullas llegaron a mi casa. Los empleados estaban alborotados y corriendo de un lado a otro. No entendí nada. Y cuando le preguntó al funcionario del distrito qué estaba pasando, él dijo que no era nada bueno para él. Entonces, ¿qué pasó al final? Dmitri tampoco entendió lo que la anciana quería decir. Caminó, pero no llegó a la culminación de esa historia del pueblo. Resultó que en esa pelea de borrachos, alguien de las botellas mató a Vitia. Lyudmila Andreevna volvió a llorar. Lo apuñalaron con el cuchillo que recogí de la pared. Mi marido estaba tumbado en la cocina, detrás de la mesa. Cuando llegué desde el dormitorio, no lo vi. Pensé que había ido a buscar una botella nueva, y resulta que estuvo tirado en el suelo todo este tiempo, sin aliento. ¡Qué horror! Los ojos de Katia se hicieron cuadrados, sorprendentemente. ¿Y qué? Encontraron al asesino. Lo encontraron. La vagabunda sonrió entre lágrimas. Según ellos, el asesino estaba frente a ellos. ¿No se habrían cansado de investigar cuando salí con un cuchillo ensangrentado en las manos? ¿Qué quieres decir con que no entiendo, Dmitri? Pensaron que mataste al marido civil. Quizás no lo creían así, pero la investigación aún no se llevó a cabo. Simplemente me condenaron y me enviaron a la colonia. Pero para tales acusaciones necesita una razón sólida, afirmó Dmitri. ¿Cuál más es la razón? La mujer respondió con tristeza. Tenía el arma homicida en mis manos y los vecinos contaron a los investigadores cómo regañamos y peleamos constantemente con Vitia. ¿Cómo no iba a pelear con él si bebía constantemente y no me ayudaba en absoluto con el niño? ¿Y a qué hora te sentenciaron?, preguntó la que había perdido peso con esta historia, Catherine. Me sentenciaron a años, pero por buena conducta salí en libertad. ¡Qué pesadilla! Dima me mira fijamente. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué me pasó entonces? Te quedaste con Liuba. A través de los servicios sociales, ella me privó de la patria potestad y luego te adoptó. Tengo entendido que tu hermana guardó el secreto sobre tu nacimiento hasta su muerte. Ella negó con la cabeza. Sí. Ella nunca me habló de esa terrible historia, ni de su propia hermana. Ni siquiera sabía que ella estaba allí. Después de que me encarcelaron, nunca vi a Liuba. Pasé toda mi vida en otra región. Solo una vez mi hermana me envió una carta a prisión. Pasaron algunos meses antes de que mi caso fuera considerado como una libertad anticipada condicional. Al parecer, Liu Bob se enteró. Su mensaje decía que estás sano y feliz. Mi hermana afirmó que mi repentina aparición podría afectar negativamente toda tu vida. Por eso me pidió que no te buscara. Liuba lo escribió. No arruines mi vida, ni la de Dima, ni la mía. Ya has hecho suficiente. ¿Y a dónde fuiste después de que te liberaron?, preguntó la enfermera. Ay, Katia.
La anciana suspiró profundamente. Llevo muchos años intentando volver a la vida normal. Quería conseguir un trabajo decente, pero ni un solo empleador quería ponerse en contacto con un candidato ausente y sin ningún tipo de educación. Por eso, durante varios años estuve mendigando, a veces aquí, a veces allá, a veces trabajando, a veces pidiendo misericordia en la iglesia. Varias veces intenté formar una familia, pero nada funcionó. Como resultado, me convertí en quien me convertí, un vagabundo común y corriente. Toda mi vida fue la cola de un gato. Después de estas palabras, Lyudmila Andreevna guardó silencio. Se alejó de Dima y no pudo mirarlo. Estaba muy avergonzada de su hijo. Sí, el hombre se estiró. Vio cómo su madre se sentía mal. Dmitri era una mujer humanamente arrepentida. No te preocupes. Ahora estás a salvo. Todo te irá bien. Sí, sí, asintió Yekaterina. Nosotros nos encargaremos de ti. Has pasado por mucho. La mente es incomprensible. Los jóvenes miraron a su alrededor y luego abandonaron la habitación. Dima llevaba mucho tiempo contrabandeando toda la información que le dio una mujer completamente desconocida. ¿Y qué crees que deberías hacer ahora?, preguntó la enfermera al médico. ¿Ahora crees que ella es tu madre? Creo, suspiró el médico. Pero no sé si la perdonaré. Sabes, creo en el destino. La niña respondió con entusiasmo. Nos conocimos por accidente. Y luego conocí a tu madre por accidente. Y resulta que te llevé con ella. No es solo eso, ¿no crees? Creo que Dmitri se estiró. Quizás las coincidencias no sean accidentales. Ni siquiera sé cómo estar ahora. Parece que es mi madre, pero en realidad es una extraña. Necesitas perdonarla. Katia sonrió levemente. Y entonces esta barrera desaparecerá. Puede ser. Dmitri obtuvo el acuerdo del director de la clínica para poder dejar a su madre en la estación por un tiempo. Durante este tiempo, el neurólogo repensó toda su vida. Intentó comprender tanto a Lyudmila como a su hermana. Como resultado, Dima decidió que no había inocentes ni inocentes en toda esta historia. Era la vida de diferentes personas. Todos sus méritos y defectos. Como resultado, el médico perdonó a su madre biológica. Después de salir del hospital, Dmitri llevó a la mujer a casa. No podía permitirse el lujo de que la anciana arrepentida volviera a estar en la calle. El vagabundo pagó por sus pecados en su totalidad. El médico decidió que el resto de su vida debería pasarla en el círculo de personas cercanas y queridas. Dima literalmente le dio lo que nunca antes había tenido. Una familia. Caterina estaba feliz de que su enfermera no solo se recuperara, sino que también encontrara un verdadero hogar. Una vez más se aseguró de que Dmitri fuera un hombre de verdad. El amable y comprensivo médico expresó durante mucho tiempo una gran simpatía por la enfermera. Y ahora Katia literalmente se enamoró de él. Que también le gustaba mucho una chica inteligente y alegre. Después de que Lyudmila Andreevna comenzó a vivir con su hijo y su nieto, la voluntaria comenzó a visitar al neurólogo con más frecuencia. Poco a poco, empezó a surgir un romance entre jóvenes. Al principio, Dmitri se sintió culpable. Cuando conoció a Katia, pensó que le estaba dando un recuerdo a su difunta esposa. Pero pronto el hombre se dio cuenta de que no era así. La aparición de Katerina en su casa todo cambió en Bogdan. Finalmente todos sus problemas neurológicos desaparecieron. El niño comenzó a sonreír más a menudo y a comunicarse más con la gente. Uno se volvió menos triste y afligido por el hecho de que no podía ver de antemano la enfermedad de su esposa. Lyudmila Andreevna también estaba feliz por primera vez en su vida de estar entre las personas que amaban. Quien la cuidó y la cuidó. El hijo perdonó a su madre por sus pecados pasados. Su relación se volvió tranquila y confiable. Después de que Dima y Katia se casaron, la anciana descubrió que pronto volvería a ser abuela. Cuando la enfermera dio a luz a su hijo, Lyudmila Andreevna no pudo contener las lágrimas de alegría. Su segundo nieto era una copia del pequeño Dima. Era algo tan indefenso y frágil que recordó a su hijo antes de que la acusaran injustamente del asesinato de su marido civil.
pero ahora ella estaba bien. Ahora podía ver cómo sus nietos crecían frente a ella. Lyudmila Andreevna no perdió un día para decirles cuánto los ama y los valora. Ahora ella tenía esa oportunidad.